Muy buenos días a cada uno y cada una de este grupo, ¿cómo le llamé el otro día? Yo, aguja, ¿ah? Porque son acuciosos, me encantó la forma de preguntar que tienen. Y voy a empezar por una cuestión de orden práctico, ¿ah? Porque ustedes ya a esta altura avanzaron seguramente con un problema, tienen un qué sé yo, y en ese minuto aparecen dudas, digamos, de dónde saco información, cómo obtengo la información, cómo proceso la información, cómo saber si la información que tengo es de buena calidad, de primera fuente. Y no es solo por lo que dijo la profesora o el profesor. ¿Se acuerdan como el conocimiento por autoridad? ¿Ah? Entonces, hay algunas formas que son las más utilizadas. Una que es a través de los libros. Pero normalmente cuando uno escribe un libro sale desfasado como en 3 años, entre que uno lo escribe, lo edita, se va a la editorial y después sale. Entonces tenemos información que es buena, naturalmente, pero no es tan actualizada como a ustedes les gusta, que sea de última generación. Entonces yo les voy a enseñar a buscar en una base de datos que ustedes están que ustedes tienen a la mano, que tienen a la vista esa base de datos, que es de la universidad y que es una estupenda base de datos y que se usa muy poco. Entonces, yo voy a compartir pantalla y les voy a enseñar a buscar en la base de datos y naturalmente, como esto va a quedar grabado en el iAula, después si tienen alguna duda para entrar, basta con recordar o rever esta clase y van a poder acceder nuevamente a las bases de datos que tenemos en la biblioteca. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a mostrar cómo acceder a la biblioteca. Veamos. Entonces, entramos al sistema integrado, ¿de acuerdo? Sistema integrado. Y una vez que entramos al sistema integrado, usted tiene su clave de acceso. Y aquí, donde aparece el icono de la biblioteca, usted pincha ahí, naturalmente. Y cuando accedemos a la biblioteca, aquí en esta columna aparecen recursos para la investigación. Pinchamos ahí y aquí aparecen bases de datos muy interesantes. Vamos a revisar solamente esta primera un poco a modo de ejemplo para no llevar mucho tiempo en esto. Entramos ahí a esa base de datos. Entonces, veamos algunos, y aquí empiezan a aparecer bases de datos completas. Academic Search Complete. Aquí esto sí está más bien en inglés, que es el lenguaje de la ciencia. Plus with full text. Ahí hay textos full. Education full text. Vean, entremos aquí en Education full text. ¿Ya? Marquemos y entremos en esta base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, acordándome de algunos problemas que han tenido ustedes, que han presentado como problemas de investigación, voy a poner TICS en educación. Pongo TICS en educación
Buscamos y vamos a ver qué me dice la base de datos respecto. Y aquí tenemos el papel en el estímulo a la autonomía de los estudiantes de enseñanza superior, visión de los profesores portugueses, conceptualizando prácticas de liderazgo de las TICs, un estudio en la educación superior colombiana, de Digital Divide in the University, the appropriation of EAST, que son las TIC, in High Education Student from Bogotá, Colombia. Y aquí, si entramos, está el texto completo de lo que ustedes necesitan. Pinchemos el texto completo, a ver qué nos dice. Y aquí encontrarán ustedes el paper completo que les ayudará a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Entonces, para ahorrar tiempo en los estudios, siempre los estudios, los papers de última generación, al comienzo tienen un resumen. Entonces no tienen para qué leer todo el papers, sino que leen solo el resumen. Y si en el resumen aparecen elementos que a usted le interesan para su trabajo, entonces va al cuerpo del trabajo y lo revisa. Todos tienen una introducción, informan respecto al tema que están investigando, luego todos tienen un desarrollo teórico, y todos tienen una metodología, cómo se llegaron a la investigación, los instrumentos que se utilizaron para recoger esa información y los resultados, que es donde ustedes normalmente van a revisar junto a las conclusiones. Entonces, así ustedes pueden acceder a una base de datos estupenda que tiene la universidad, que forma parte de la bibliografía a las cuales ustedes pueden acceder gratuitamente desde su cuenta para acceder al correo, al correo integrado de la universidad. Entonces, podemos buscar otro tema. Supongamos que retrocedemos acá y vamos a otro tema. Por ejemplo, a lo mejor no está en esta base de datos, sino que en las otras que están más relacionados con la fisiología, pero vamos a intentar buscar nutrición y fuerza. Esto sale mucho más rápido y mucho mejor cuando uno pone las palabras en inglés. ¿Ah? Bueno, aquí aparece dimensiones contextuales de política en educación alimentaria y nutricional, porque esta base de datos es más bien de educación. Causas de mortalidad en personas viejas con enfermedades intelectuales. En fin. Entonces, así pueden ustedes ir encontrando más información de la que ustedes poseen en este minuto, con una base de acceso súper interesante como esta base de datos que posee la universidad para todos nosotros. ¿Ya?
Acá te fijas que estábamos en una fuente académica. Acá tenemos ciencia y tecnología. Aquí, Sport Medicine. Podemos ir acá a Sport Medicine. En realidad deberíamos poner strength and nutrition. Y buscamos. Veamos qué encontramos. Fuerza y nutrición. Pensando en la nutrición vegana. Acá está. Strength Nutrition, maximizing your anabolic potential. Recomendaciones para atletas máster. Uso de cafeína. Combinaciones de fuerza y síndrome metabólico. Medida de nutrición relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan dando cuenta, y todos aquí están las publicaciones académicas que ustedes revisan, y si no le aparece el texto completo, ustedes le escriben directamente a la señora o al señor de la biblioteca para que les ayude y les baje esta información que ustedes necesitan. ¿Quedó claro? Está bueno, ¿eh? Bien, voy a abandonar esta pantalla y vamos a ir a ver otra cosa, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Conocían esa base de datos? Camila, Yo ¿la conocías tú? no la conocía, profe. La Ángela no la conocía. Camila, ¿la conocías? No, profe. Sabía que se podían buscar información, pero no sabía cómo. Qué buena cosa. ¿Ven? Estaba todo ahí mismo. Estaba todo ahí mismo. Así que háganlo nomás, busquen. Entonces, para abordar de verdad su problema, ya saben dónde buscar. Está el acceso y además los libros, además las consultas, además los profesores. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van armando muy bien, porque yo estuve pensando, por ejemplo, en la dieta vegana y en la dieta vegetariana, y dije, aquí hay un componente que les falta a las chiquillas. Supongo que son solo mujeres en ese grupo, ¿no? De Sí, la profe. Camila, que está con dieta vegana. Sí, somos 3 mujeres. Ya, bien. Porque los hombres somos más, no somos tan de esa onda nutricional para hacer nuestro trabajo, ¿eh? Entonces, nos vamos más al lado anabólico. Pero en ese caso, yo dije, les falta algo a las chiquillas, porque ellas saben en su formación académica que uno de los mejores componentes para mejorar el mecanismo, el metabolismo, para el desarrollo de la fuerza, son algunas proteínas que son de carácter animal. Entonces, ellas seguramente van a hacer una relación de buena calidad ahí, porque a lo mejor no solo las proteínas de origen animal son buenas, sino que, y ahí es donde va a venir el aporte de este equipo. Y eso es lo que tienen que revisar en la bibliografía para no hacer un estudio sobre temas que ya han sido estudiados y que de base les están diciendo, por ejemplo, si yo hago un entrenamiento y no consumo vegetales, si yo hago el mismo entrenamiento y no consumo lácteos, si yo hago el mismo entrenamiento y no consumo carbohidratos,
si yo hago el mismo entrenamiento y no consumo, ¿cuál me permitirá mejorar más la altura del salto vertical? Entonces ahí decía yo, si ellos consumen dieta vegetariana, o dieta vegana, o dieta, no sé cómo se llamará esta dieta que hacemos casi todos nosotros, que comemos de todo un poco, ¿cuál de ellas permitirá, con el mismo entrenamiento, mejorar la altura del salto? Entonces, pero ahí hay que hacer una revisión previa para que la pregunta quede bien hecha y la metodología de trabajo quede bien hecha. Esa es la idea de hacer buenas revisiones bibliográficas antes. Cuando ustedes tienen un problema, revisen la bibliografía y ellos les va a dar luces, les va a dar indicadores y les va a dar buenas orientaciones para seguir avanzando en su proyecto de investigación. Así que esa es la idea de este trabajo de revisar lo que ya lo que ha sido escrito y lo que ha sido escrito últimamente, ¿ya? Que es lo más avanzado que podemos encontrar. Y estas revisiones para poder publicar pasa por unos comités editoriales muy, muy complejos, muy duros. Entonces, cuando se publica es porque ha pasado por muchas revisiones de expertos. Así que es información de muy buena calidad. Yo quiero ahora que alguien me muestre su tarea, donde habíamos llegado hasta los objetivos. ¿Quién puede mostrar su tarea? Nadie. Profe, nosotros hicimos un objetivo general. Veámoslo, veámoslo. Y ahora voy a compartir pantalla. Caballeros, señoritas, señores, señoras, no tengan temor porque esta es la oportunidad que nosotros intercambiemos opiniones, mejoremos. Aquí no importa equivocarse, sino que lo que importa es cómo vamos construyendo este conocimiento, ¿ya? Así que no teman eso, no sean competitivos como los profesores de educación física. Sería el objetivo analizar los niveles de actividad física que mantienen los estudiantes universitarios de X lugar que aún no nos decidimos durante el confinamiento. Perfecto. Entonces, la idea sería, ¿con cuál pregunta se van a quedar? ¿Con la primera o la segunda? No, la segunda, esta. Ya. Con esta. Perfecto. Entonces, analizar los niveles de actividad física. Perfecto. Sí. Estupendo. Buena pregunta. Tenemos un objetivo general. Perfecto. A analizar, que es de las más altas conductas que podamos encontrar. ¿Qué objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general podríamos proponer? Objetivo específico como demostrar o investigar sobre las respuestas que ellos nos van a dar mediante la encuesta. Exactamente. No sé cómo... Entonces ustedes lo que van a hacer es ustedes van a hacer dos cosas. Van a diseñar. Diseñar la encuesta. Es un instrumento que permita establecer, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y lo segundo que deben hacer, después de diseñar, que lo tienen diseñado, tienen que validar ese instrumento. Porque tienen que determinar si ese instrumento mide aquello que dice que mide. Ya. Y eso se hace a través de la validación de contenido con una técnica de juicio de expertos. Ya. Ay, le hice toda la tarea, disculpe. Ya. Para el resto del equipo del curso, ¿les quedó claro entonces? Porque lo que ocurre es que ellas tienen una muy buena pregunta y tienen un muy buen objetivo general, entonces el resto se desprende como casi solo.
Profe, Entonces, y después eso de de validar, aparecería un tercer objetivo, que sería aplicar el mm, instrumento. claro, ahí, Y después, con el resultado de aplicar, ustedes llegan a responder el objetivo general porque analizan los datos. ujú, ahí analizamos. ¿No? Pero ya está en el objetivo general el analizar. Ah, ya. ¿Te fijas? Profe, y eso de la validación con el juicio de experto, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Tendríamos que pedirle la revisión a un profesor, a un experto en el área? Ya, qué buena pregunta, porque aquí hay dos tipos de expertos. En realidad hay como 3 o 4 tipos de expertos, pero para nuestro caso, que estamos trabajando en investigación, si esta fuera una tesis doctoral, espero verla yo en algunos años más en eso, Ya. para ese nivel los expertos son personas que hayan publicado en el área en los últimos 5 años. Esos son expertos. Ah, Pero en el caso ya. nuestro, que estamos haciendo un ejercicio en un curso de investigación, aprendiendo a investigar, los expertos son aquellos que nosotros creemos o pensamos que saben mucho de esta materia, que Ya. generalmente son sus profesores, Mm, ¿ya? Profesores, por ejemplo, que ok. estén en el área de actividad física y de la evaluación, porque para aprender a diseñar instrumentos para que los pueda guiar y conducir en las preguntas, pero que sepa de actividad física para que pueda hacer buenas orientaciones. Y aquí Mm. lo habitual es usar 3 expertos. 3 expertos. ¿Por qué 3? Porque supongamos que yo me llevo muy mal con la profesora Paula Mañer. La odio, la detesto. O muy por el contrario, la quiero mucho, la quiero mucho. Entonces, se me pueden dar datos extremos, que pensemos igual o que pensemos extremadamente diferente. Ajá. Entonces, ahí se usa un tercer experto y se ve la tendencia. Y con esa tendencia tú puedes argumentar cuál es el nivel de contenido, qué cosas se puede corregir, qué cosas debemos adecuar, y con eso avanzamos y ese instrumento ya está diseñado para ser aplicado posteriormente. ¿De acuerdo? Sí, Profe, ahí me En quedó otra muy claro. oportunidad, que no es ahora, yo les voy a enseñar a validar instrumentos, ¿ya? Que eso va a ser como en profe, una semana Ok. más, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Cuando estemos hablando de metodología de la investigación. Muy bien, Ah, ya. equipo, profe, Ya. ¿sí? en ese caso ellas también pueden buscar un instrumento que ya esté validado con anterioridad, ¿cierto? Perfecto, claro que sí. Claro que sí. Oh, Y en ese caso, supongamos que fue un instrumento validado para la población italiana. Bueno, le harán los ajustes lingüísticos necesarios para aplicarlo en la población chilena. Y cuando se aplique en la población chilena con esos ajustes, primero se hace lo que se llama un pilotaje. ¿De acuerdo? Se hace una prueba para ver si las personas entienden las preguntas, pueden responder bien, si no hay dificultad, seguimos avanzando. Si las personas dicen, no entiendo esta pregunta, bueno, ahí hay que hacer las adecuaciones necesarias para que no haya ningún problema. Pero esa es la otra opción, tomar un documento que ya esté realizado y que de hecho ya existe. ¿Mm? Pero no sé si para esta época de pandemia. puede ser. Habría que revisarlo. ¿Mm? Buena pregunta. ¿Quién más quiere presentar algo? Valentina, ¿tienes algo? Álvaro. Yo, profe, yo le pregunto. ¿Mm? Que yo avancé en el objetivo general. ¿Tiene el Y cambié objetivo un poco, general? sí, cambié un poco la pregunta. Ya, veamos el objetivo general. ¿Se ve? Ahora se va a ver. No te preocupes. Aquí se ve. Ya.
Cambió la pregunta y ahora dice, ¿cuánto mejora la fuerza explosiva en futbolistas entre 16 a 20 años que se vieron afectados por la cuarentena empleando un entrenamiento pliométrico durante un periodo de 3 meses? La cambié porque en la otra necesitaba muchos datos que no tenía, Ya, me fui dando cuenta, y aquí doy por hecho que los jóvenes van a llegar con un desentrenamiento debido a las cuarentenas, ya, entonces emplear un método de entrenamiento para ir mejorando la fuerza explosiva. perfecto. Ahí tenemos un contrastar los datos. Veamos ahora Ese es el objetivo general, perfecto. Veamos qué objetivos contrastar los datos. podrías proponer. He estado pensando en algo relacionado con las lesiones, pero no sé si... No, porque no te preocupes, porque esto ya va a ser después. Terminó la pandemia, medimos y comenzamos un entrenamiento y volvemos a medir. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, el primer objetivo específico sería evaluar, Evaluar. ¿no es cierto? Sí. Evaluar cuando lleguen y ir evaluando cada cierto tiempo igual, ¿o no? Claro. Porque tú vas a evaluar, ahí hay varias formas. Una, evaluar al comienzo y al final del programa. Y otra fórmula puede ser evaluar al comienzo, evaluar a un mes, evaluar al 2 meses y evaluar al tercer mes. Y eso se llama evaluar sucesivamente. Evaluar sucesivamente. Pero esa es una decisión tuya. ¿Y cuál sería el otro objetivo específico? No sé, en realidad no lo he pensado, profe, me quedo con el general. No. Entonces, el primer objetivo específico tuyo sería medir y el segundo sería evaluar. Medir y evaluar. ¿Cuál es la diferencia entre medir y evaluar? A propósito, pregunta de prueba que hacen los profesores de evaluación. Medir es como lo inicial. Medir es asignar un número, un valor, que en sí mismo no significa nada. Y evaluar significa emitir un juicio de opinión respecto al dato. Por ejemplo, si usted salta 15 centímetros en una medición, dice, bueno, 15 centímetros, no dice nada más. Pero si yo evalúo eso, digo, 15 centímetros es muy malo. ¿Te fijas la diferencia? Sí. Emito un juicio de opinión porque yo ya sé de ese tema. ¿Mm? Entonces, evaluar es un juicio de opinión, bueno, ahí hay que buscar los datos. Pero ahí estaría más o menos entrando en detalle. ¿Cómo se te va a solucionar esto? Si tú entras a las bases de datos y empiezas a indagar, van a aparecer problemas, objetivos, y eso te va a ayudar a redactar mejor tu tema. ¿De acuerdo? Sí. Estupendo. Muchas gracias por atreverse. ¿Quién más? Dafne. Es que, profe, yo no lo tengo yo no tengo el Word para mostrarlo. Pero dímelo conversando. Ya, es que igual yo la clase pasada no me pude, no sé si mi compañera habrá hecho la pregunta o habrá presentado, pero la pregunta era que si la práctica de gimnasia en estudiantes de educación básica puede influir en el desempeño en otros deportes futuros. Ay, 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 ay. O me fui a otro lado. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Entonces, ¿qué gimnasia? ¿Gimnasia artística? No, como la práctica de gimnasia en escolares de básica. No, de acuerdo, pero ¿qué tipo de gimnasia? Yo creo que como la gimnasia artística. Ya, supongamos, aquellos estudiantes que hicieron de manera escolar o practicaron de manera escolar gimnasia. Es que es un poco como para ver la parte de la psicomotricidad. Ya. Entonces tú quieres ver si ellos tienen mejores respuestas
a otros deportes a futuro. O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo. O está muy complicado. No. Lo que sí se podría hacer es preguntar a aquellas personas que practican deporte. Hay que ver cuál es el futuro, cuarto medio, primero de universidad, segundo de universidad. Me voy más que nada para o sea, si en básica verlo como en primero, segundo, tercero medio. Ya, pensemos en tercero medio. Alumnos que practican deportes en tercero medio. Preguntarles cuánto afectó en ellos el haber practicado gimnasia. Porque o si no, el estudio se te transforma en un estudio longitudinal que demoraría demasiados años. Ya. Entonces tú tienes que buscar métodos, formas indirectas. La pregunta es buena porque todos dicen que los deportes base son el atletismo, la gimnasia y la natación. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dice eso? ¿Existe Ya. evidencia de eso? ¿Te fijas? Entonces, una de las evidencias es preguntarle a los propios estudiantes. Sí, Ya. haber practicado gimnasia le ayudó para ser bueno en fútbol, le ayudó para jugar básquetbol, le permite jugar en el equipo de voleibol. Por ahí va la idea. Pero igual estaba pensando de que eso lo imparte el profesor en su clase. No sé si un niño de quinto, o sea, primero, segundo, tercero básico, le pregunto si practicó gimnasia a esa edad, puede que no se acuerde. ¿O no? ¿Tú te acuerdas? No. No te acuerdas. Ya. Es que a lo mejor no lo practicaste, sino que hiciste una clase de voltereta y una clase de invertida, pero gimnasia como gimnasia, a lo mejor fue demasiado incipiente. Mm, ¿Te fijas? ya. Fue demasiado incipiente. Entonces, porque lo que se dice es que mientras más estimulado esté uno en la etapa inicial, antes de los 6 años, eso es mejor para la vida adulta. Sí. Pero la estimulación no solamente viene de la gimnasia, sino que viene del baile, viene del canto, viene de las actividades en contacto con la naturaleza, jugar con animales, jugar con otros compañeros, con amigos, con hermanos, con primos, etc. Ahí hay un componente teórico que deben resolver Ya. para simplificar la pregunta y simplificar el problema. Porque siendo un buen problema, está muy grande todavía, demasiado grande, muy amplio. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado enseñar gimnasia a los cursos que hacen educación física, que van a estudiar para profesores de educación física. Y hay personas que no son capaces de hacer una voltereta. Sí, que como que por ahí va el asunto, porque tenemos un compañero que también le cuesta hacer cosas, o sea, se ha visto. Sí. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Porque hay un problema de base o porque él sencillamente le tiene terror, le da qué sé yo, bla, 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 o es por falta de estimulaciones? ¿Te fijas? Yo además en la clase de gimnasia hago, por ejemplo, unas estimulaciones que son estupendas para ver cuál es la experiencia motriz de las personas. Los acuesto de espalda en el cajón con las 5 o 6 etapas de altura. Desde la más alta y abajo pongo un colchonetón. Y hago que hagan una voltereta atrás, pero que caigan sobre el colchonetón. Los que han tenido experiencia lo hacen. Y hay gente que por ningún motivo lo van a hacer. Porque les cuesta, porque no han tenido la experiencia, le tienen un miedo enorme a la incertidumbre que les genera eso. Entonces, ¿será que cuando pequeños no tuvieron esa oportunidad? Y Ya. hay que desarrollársela ahora. Si se las desarrollo ahora, ¿la podrán lograr en un corto tiempo? ¿O mientras más viejos aprendemos, es mucho más difícil enseñar o aprender?
Ese es Mm, por ahí denle vuelta todavía, conversen rápido de eso para que avancen, ¿ah? ya. Ya, porque ahí, desde ahí se desprende del contexto, se desprende la pregunta problema y de ahí va a venir los objetivos, ¿ya? Ya, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Yo, Muy bien. profe. Por favor, dele, avance nomás. eh, compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, estos son los objetivos de nuestra investigación, de nuestro grupo de tesis con mis compañeros, cual hemos trabajado bastante y para ponerlo un poco en contextualización, bueno, ahí está el título, Ya, Apreciaciones del profesorado de educación física sobre las actividades de competición y su incidencia en el autoestima de estudiantes de séptimo y octavo básico. Para contextualizarlo un poco, nosotros pretendemos demostrar o describir de cierta forma la realidad que se vive en Chile con respecto a las actividades de competencia que nosotros como profesores de educación física implementamos en la clase y cómo repercuten en la autoestima de los niños. Bueno, dentro del marco teórico que nosotros más o menos tenemos armado, definimos los conceptos que son emocionalidad, autoestima, competición. Tenemos también la clase de educación física, también tenemos algunos criterios respecto del marco de la buena enseñanza que el profesor debe tener en consideración. ya, Con todo esto nosotros nos planteamos este objetivo de estudio, que es determinar la percepción de los docentes de educación física respecto al efecto de las actividades de competencia en la autoestima de los estudiantes de séptimo y octavo básico. ¿Por qué elegimos esta muestra o esta población? Porque en esta instancia los jóvenes, los niños están formando su desarrollo emocional. Es como la etapa más fuerte que tienen, aparte que pasan de las actividades predeportivas ya a practicar como los deportes, que es donde más ya, nosotros vemos la competencia. perfecto. Y los objetivos específicos que tenemos son identificar la percepción docente sobre las actividades de competencia en el autoestima, identificar si se cumplen las estrategias metodológicas que utiliza el profesor para potenciar, mejorar, fortalecer el autoestima y comparar la percepción de los profesores sobre las actividades de competencia entre sexo, año de ejercicio, tipo de establecimiento y años de servicio entre profesores. Ok, momentito. Determinar la percepción de los profesores respecto al efecto de actividades de competencia en el autoestima de los estudiantes de séptimo y octavo. Perfecto. Identificar la percepción. ¿Cómo van a identificar la percepción? Nosotros nos basamos, bueno, hicimos varias averiguaciones, dentro del marco teórico también nos encontramos algunos papers de profesores de la universidad, como el profesor Felipe Mujica y la profe Nelly. Ya, Eh, Ellos, bueno, tienen un par de estudios donde hablan sobre emocionalidad y sobre las percepciones de los profesores respecto a ciertas emociones de los alumnos. Y dentro de esto, bueno, las estrategias que teníamos en cuenta al principio era como establecer encuestas a los profesores, pero finalmente nos decidimos por generar un cuestionario con escala Likert de apreciación de 5 niveles ya, para aplicárselo a los profesores. ya. Así que de ese modo nosotros mediríamos la percepción que tienen los docentes Perfecto. respecto Una a los cuestión estudiantes. básica. Mira, el objetivo 3 es más complejo que el objetivo general. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Ya? Porque el objetivo 1 me queda claro. El objetivo 2 no me queda claro. Porque lo que ustedes quieren ver es sobre teorías implícitas que tiene el profesorado. ¿Me entiende? Lo que es una ¿Sí? teoría implícita, es decir, algo que tú crees por las razones
que tengas, pero tú crees en eso, y por esa razón... Se aplica. Claro, entonces, identificar la percepción docente sobre las actividades de competencia en la autoestima, perfecto. Y lo otro que yo haría sería, aquí, cambiar el 4 con el... O sea, el objetivo 3, cambiarlo en vez del objetivo general. En cuanto a que comparar es mucho más complejo que determinar. Y dejaría como objetivo 2 un clasificar. ¿Te fijas? Ah, perfecto, sí. Y ahí cuando tú clasificas, no tienes para qué, puedes poner clasificar por años de servicio, por tipo de colegio, por sexo del profesor. Y ahí me queda más claro. ¿Ya? Y lo otro que tienen un problema a ustedes, que les pareció tan interesante lo que escribió Felipe, que ahora les cuesta sacudirse de lo que él hizo respecto a lo que ustedes quieren hacer. Entonces parece, sin serlo, parece una copia de aquello que hizo Felipe. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? El tema ahora es que se sacudan de eso leyendo otros papers que no sean de ellos, que tengan que ver con teorías implícitas del profesorado de educación física. Por ejemplo, uno de los pilares más fundamentales dentro de nuestro marco teórico que aplicamos es un paper que encontramos de un estudio en Argentina que habla sobre las teorías bueno, hay dos teorías de competencia que definen la competencia dentro de la educación. ¿Ya? Son dos modelos, modelo Bien. mutualista y modelo suma cero. Perfecto. La diferencia, para resumirlo un poco dentro de estos modelos, es que uno considera la competencia en colaboración como ¿De un acuerdo? todo colaborativo donde no se generan ni ganadores ni perdedores, sino que se genera en la instancia de que el equipo que adquiere la victoria se sienta ayudado por los que la cedieron. Ya, perfecto. Y el suma cero es al contrario, pone este concepto de que cambia un poco el paradigma de que nosotros enseñamos la competencia creando ganadores y creando perdedores, poniendo obstáculos. O sea, uno Sí. pone los equipos y los niños así lo perciben. Eso es lo que nosotros Sí. queremos demostrar. Perfecto. Entonces la pregunta problema es, ¿cuál es la percepción del profesorado de educación física Ahí respecto a está las actividades de demarcada. competencia en la autoestima de los estudiantes? Exacto, ahí está seleccionada. Esa es la que nosotros seleccionamos Claro, como pero pregunta no cómo problema. influyen las actividades competitivas, sino lo que ustedes quieren saber es cuál es la percepción que tiene el Percepción. profesorado. Perfecto, sería mucho más parecido al título. Sí. Claro. ¿Cuál es la percepción que tiene el profesorado de educación física respecto a las actividades de competición en los estudiantes? Y ahí se está haciendo todo esto, pues está casi listo. ¿Ya? Sí, Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. listo, profe. ¿Alguien más? No, nadie más. Bueno, Profe, yo tengo una duda. por favor, Anita, cuéntame. Pero para corregirle al compañero es la autoestima, no el autoestima. Como Bien. Ya, dato de ortografía. ya, perfecto. Lo que pasa es que yo tengo en verdad todavía no estoy pensando en la pregunta del problema, Ya, como que se me ha complicado la existencia. Y en el chat le voy a escribir eh, como la pregunta que tengo pensada, ya, ¿ya? Que es ¿cuál es el impacto de la actividad lúdica, o sea, física y lúdica en personas en situación de discapacidad en un nivel de severo a profundo? Esto está orientado en estudiantes o sea, en niños con espectro con TEA, ya. trastorno espectro autista. Sí, perfecto. No sé si estoy muy bélica o está bien. Sí, pero yo creo que en este minuto
Para hacer ese estudio necesitas mucha base teórica, Ya. ¿ya? Porque tú dices cuál es el efecto de actividades de estimulación lúdica, no sé qué, bla, 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 ¿ya? Pero el efecto en qué? Ya. ¿Cuál es el impacto de la actividad lúdica en las personas con ¿Cuál síndrome? es el impacto? ¿El impacto en qué? ¿En qué quieres que impacte? Ya sí entiendo. Esa es Eh, eso es lo que te falta para cerrar el círculo. ¿Cuál es el impacto en las actividades de vida mm, diaria, no, ya, no, ya, ya, ¿te fijas? ¿Cuál es el ya. impacto en qué? Por ejemplo, cuando dice cuál es el impacto de la fuerza en la altura del Sí, salto. ¿Cuál es el impacto de la nutrición en el desarrollo de bla, bla, bla? ¿Te fijas? Te sí, falta porque cerrar el capítulo ahí. tenía esa pregunta como opción y la otra que tenía era, por ejemplo, cómo, a ver, basado en estudiantes de primero básico a cuarto básico, quería orientarlo como en básica, en verdad, Ujú. eh, cómo el juego ¿Ya? puede mejorar o potenciar lo que es, no sé, pues la potencia o trabajar la potencia anaeróbica. ¿Ya? Eh, a ver, le voy a explicar lo que quiero mejor porque Sí, estoy como sí, volada. Lo que pasa es ya. que yo quiero que lo que normalmente se ve actualmente es que el tiempo de la clase en educación física es muy corto, el tiempo como que en el que más se trabaja en educación física, ya sea por preparar el material, por ubicar Sí, a los de niños acuerdo. y todo eso. Entonces, lo que yo quiero es quizás basar la clase de educación física en estudiantes de básica en, el, en que sea a base Muy de bien. juegos donde se trabaje la potencia aeróbica en ¿Ya? los niños. Y eso, bueno, y ahí los beneficios de la potencia aeróbica, del juego y todo lo que influye en los niños y cómo esto va a verse como positivo en realidad como a futuro. Pero no sé si también está bien o está. Perfecto. ¿Tú has leído los trabajos de Tomás Reyes? Sí, he leído de Tomás Reyes, he leído de varios papers. Porque la especialidad de él es esa, Él, claro, el pues lo está juego orientando en un vigoroso, hit, el claro. juego vigoroso. Sí. Después está hay muchos, porque hay unos programas que se llaman Funtervals, por ejemplo, que duran 4 minutos, que son Ujú, 30 minutos de actividad intensa, 30 segundos y 30 segundos de descanso activo. Y claro. eso dura 4 minutos en total, entre descanso y actividad. Y eso se hace una vez al día y funciona bastante bien. Entonces hay Ujú. programas que ya permiten hacer eso, y eso aplicado a la clase de educación física a través de actividades vigorosas e intensas, a través de juegos, yo creo que puede ser una propuesta de un programa para Claro, determinar porque, o sea, si el orientado programa netamente. tuyo permite que ¿Mm? los niños mejoren A, B o C, la potencia aeróbica, como dices tú. Sí, pues esas son las dos opciones. Yo no sé cuál usted Yo, cree yo, que yo yo iría dice. más por la segunda, por una razón simple, por ahora, ¿Ya? porque en esta segunda tú tienes más herramientas, tienes más conocimiento y sabes más Ya. cómo impactar en la Ujú. potencia aeróbica, y tú ya dijiste a través de un programa de juegos, que se Sí, haga en la actividad física y juegos vigorosos. sí. Así que eso yo creo Tipo que, pinta y cosas. claro, ahí tú tienes buenas ideas. ¿Mm? Ya, perfecto. No le voy a compartir pantalla, porque ¿qué le voy a compartir si Yeah. no tengo nada? Pero ya esa era mi duda. Bien, bien, Gracias. estupendo. Entonces ahora yo quiero, para ir cerrando nuestra clase de hoy día, compartir y dejar una pequeña tarea. Es la siguiente. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es algo que yo creo, pero que yo creo a partir de toda la evidencia científica que hay, a partir de la pregunta problema que yo planteo y a partir de los objetivos que yo planteo. Por ejemplo, tomemos estas dos variables
que son el reforzamiento positivo y la actuación en un deporte. En el fútbol, pongamos, en niños de sexto básico. La hipótesis aquí es súper elemental, porque salta a la vista, que el reforzamiento positivo por parte del profesor permite que el alumno tenga mejores actuaciones en el partido de fútbol o cuando juega fútbol. Entonces, esto es una afirmación, pero no es una afirmación que esté sustentada en la nada. Es una afirmación que está sustentada en el proyecto que ustedes proponen, en el problema que ustedes proponen, en los objetivos que ustedes proponen. Por ejemplo, en el último caso que revisábamos, respecto a que los deportes de competencia, el profesor utiliza como medio para la enseñanza los deportes de competencia porque permiten mejorar la autoestima de los estudiantes de séptimo y octavo básico. Esa es una afirmación, pero ahora hay que verificarla. Entonces, aquí hay dos tipos de hipótesis normalmente, ¿eh? Hay más tipos de hipótesis, pero vamos a hablar de dos. Una, que hay que revisar estadísticamente. Por ejemplo, en esta 3, la fuerza muscular. Entonces, un programa para el desarrollo de la fuerza muscular permite mejorar significativamente la altura en salto alto. Entonces, cuando utilizamos la palabra significativamente, significa que los procesos de medición los vamos a tener que someter a procedimientos estadísticos. Y esa es una hipótesis estadística. ¿Cómo sería una hipótesis estadística pero de tipo correlacional? En la medida que las personas mejoran la fuerza muscular, mejoran también significativamente el salto alto. Y ahí se establece una correlación que es otro tipo de análisis estadístico. Pero podrían haber hipótesis que no son estadísticas, pero igual vale la pena presentarla. Por ejemplo, a mayor nivel de escolaridad, menor es el nivel de violencia familiar. Y eso se puede argumentar, qué sé yo, bla, 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 y solamente por tendencia no significa un estadístico duro, estadísticamente complejo para poder desarrollar. Entonces, cuando hemos formulado nuestro problema, hemos formulado nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos, a continuación se formula una hipótesis, que es lo que vamos a someter a prueba en nuestra investigación, en la que ustedes proponen. ¿Les queda clara esta parte de cómo va la secuencia? Sí. Entonces, para el próximo lunes, ya tienen el problema, ya tienen el objetivo, ahora van a tener la hipótesis y algo más que ustedes van a tener que buscar, la delimitación del problema. ¿Qué significa delimitación? Significa cuándo lo vamos a aplicar, dónde lo vamos a aplicar, con quién lo vamos a aplicar, con qué infraestructura vamos a usar. Esa es la delimitación del problema. ¿De acuerdo? Todo eso listo para el lunes, porque el lunes comenzamos con esa tarea.
Y el lunes terminamos de revisar cómo se construye el primer capítulo. Y ahora vamos a unas cuestiones de orden práctico. Si es que no hay preguntas técnicas, de todas maneras, si las tienen, por favor, me las hacen nomás, no tengan ningún problema. La primera de ellas es que el próximo día viernes vamos a terminar ya con claridad el primer capítulo y ya estaremos en el capítulo de la metodología. Pero ese fin de semana, hasta el domingo, ustedes tendrán que hacer llegar el primer documento de trabajo que va a ser con una nota, que es terminar el primer capítulo de su estudio, que ya dijimos, va a ser en equipo, va a ser en grupos. Hay una persona por ahí que está trabajando solito, pero el resto está todo en grupos. ¿Qué debe contener? El contexto, la introducción, la pregunta-problema, de acuerdo a la arquitectura que ya les entregamos en el formato, los objetivos, hipótesis, delimitación del estudio y justificación del estudio, que lo vamos a ver el lunes. Ese primer capítulo van a tener una semana para entregarlo y para poder preguntarme todas las veces que quieran hasta que quede bien diseñado. ¿De acuerdo? Y luego ya se viene la parte final donde vamos a terminar todo el estudio y esa será una nota con la cual terminaremos nuestro trabajo. ¿Les parece bien así o no? ¿O quieren Profe. una prueba? ¿O algo más difícil? ¿O más Profe, fácil? Pablo, dime. para esta nota que usted nos dice que sería el próximo domingo, ¿no? ¿Eso dijo? No este domingo, sino la próxima semana. Sí. ¿Alguna pauta? Yo les voy a enviar una pauta, si es que me parece que se las envié, pero si no, se las reenviaré, no se preocupen. Creo que es como una matriz, ¿o no? Sí, eso es. Perfecto. Ya, profe. Ya, para que no escriban de más ni de menos y esa la puedan conversar conmigo. Me las puedan mandar varias veces antes hasta que les quede bonita, porque yo quiero que el promedio de este curso sea un 7. Como promedio, imagínate. ¿Ya? Camila, ¿tú querías hacerme algunas preguntas? Sí. Sí, profe, pero no sé si puede ser cuando termine. Perfecto, todo. perfecto. Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos Yo, el pero no lunes. de la clase. ¿Ah? Ya, yo tengo una duda. Pregúnteme nomás. Igual. No sé si ya lo, Por no sé favor. si ya lo habló con respecto a la recalendarización. ¿Sí? ¿Lo habló o no? ¿No? ¿No? ¿Qué Es que quería calendarización? saber si iba como a modificar el módulo o la entrega de los trabajos, etcétera. Anita, es que Porque hay nosotros estamos plazos. funcionando en un módulo. Entonces Sí, pero es nosotros que tenemos como las clases súper calzadas. Lo que yo puedo hacer después es demorar más una semana la entrega final. Pero así no, que sí, por la entrega de pero los así como, trabajos, porque pero como vamos no, a no, este ritmo, vamos súper bien. ya ¿Ya? entiendo, sí. Ahora, si alguien tiene un problema particular, que tiene problemas de conexión, qué sé yo, comuníquese conmigo y lo resolvemos. ¿Ya? Ujú, No hay problema bueno, en eso. ¿Mm? ya. Pero permítanme ayudarles, ¿ya? Permítanme ayudarles. Si tienen problemas de conexión, para ver cómo les hago llegar el material, en fin, lo que sea. ¿Mm? Ya. Seguro. Profe, ¿Sí? soy Valentina, sabe que estoy aquí pensando y necesito ayuda. Cuénteme, Valentina. Por ser la interrogante que pensé y le di ¿Ya? hartas vueltas, fue que cómo el rendimiento escolar es afectado emocionalmente por la pandemia. Pero ahí no va el problema. Ya. Es que no sé cómo generar los objetivos. Perfecto. Cuando tú hablas de rendimiento escolar, ¿a qué te refieres precisamente? Por ser acá, buena pregunta. por ser acá en la contextualización, me enfoqué tanto en cómo se sienten los
los alumnos con el encierro, con este aislamiento preventivo, ¿Ya? pero en cómo se pierde la motivación, cómo se pone más decidioso, más apático, con todo eso. Entonces, la pregunta va parecida a lo que tenía Pablo en su trabajo. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes? Y ahí tienes que fijarte en qué estudiante, de educación básica, de educación media. Yo tengo una nieta que está en segundo básico y está harta de los trabajos que le mandan y que le hacen hacer. ¿Ya? Entonces, y a ella le fascina su colegio, le gusta ir al colegio, pero ahora está harta y le genera mucha angustia sentarse frente al aparato. Entonces, ¿cuál es la percepción o cuáles son los efectos percibidos por estos estudiantes de tercero, cuarto, quinto base frente a los medios que utiliza, a los medios de tecnología que está utilizando el colegio hoy en día para enseñar? Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces la idea es diseñar una forma de establecer la percepción de esos niños, de esas niñas. Ya, comprendo. ¿Te fijas? Y después la idea sería analizar eso y lo mismo que hicieron sus colegas. Pues. Diseñar un instrumento, validar el instrumento, aplicar el instrumento. Ok, comprendo, profe, gracias. Ya, bien. Bien, pues si no hay más preguntas, nos quedamos aquellos que tienen dudas, no sé si existenciales, pero por lo menos en estos trabajos. Así que al resto, por favor, cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Hagan la tarea para el Chao, lunes, por profe. favor. Chao.